Sí, es que ya vamos tarde, ¿eh? Hola, buenas noches. Bienvenidos al primer webinar, foro en línea de Oxical, la cal en edificaciones saludables. Bienvenidas y bienvenidos. Primero, agradecer el favor de su atención, por supuesto. Le suplicamos su paciencia porque este es nuestro primer foro online y bueno, pues ya vemos que hay amigos de Oxical conectados. Aquí estamos revisando y también hay gente que, bueno, caras nuevas. Queremos saludar a quienes nos ven también en Facebook Live. Nuestra solidaridad, en primera instancia, nuestra solidaridad y sentir con aquellos que están sufriendo más, derivado de los estragos de esta pandemia. Desde acá nuestra solidaridad y nuestro abrazo a la distancia. Mi nombre es Mario Cuán Alarcón, de la empresa Oxical. Somos una empresa que lleva 3 décadas produciendo la cal de mayor pureza en Mesoamérica, fabricando cal para nixtamal tradicional, para la conservación del patrimonio cultural y natural. Quisiéramos empezar con algunos lineamientos de esta jornada. El primero es, pues, para poder asegurar el streaming y darles un buen servicio, nos vimos en la necesidad de reunirnos presencialmente. Aquí ya vemos 4 personas. Obviamente hemos seguido las recomendaciones y estamos guardando la sana distancia. A nombre de Oxical y la audiencia, agradezco mucho a los especialistas que nos acompañan hoy, pues están dando un esfuerzo adicional. Muchísimas gracias. Debido al amplio número de participantes, y aquí estamos viendo que hay bastantes, afortunadamente, y les agradecemos, pues de antemano pedimos una disculpa porque no vamos a poder hacer mención de todos los participantes, son bastantes. También me disculpo, no daría tiempo. Al respecto, queremos ser estrictos con los tiempos destinados. Tenemos 90 minutos para esta sesión, entonces estaremos acabando alrededor de las 9 de la noche, tiempo de México. Estarán los micrófonos apagados, pero recibiremos todos sus comentarios, preguntas y aportaciones por el mismo chat de Zoom. Intentaremos atender todas las preguntas, ya sea en este panel, en esta hora y media, o bien en la misma plataforma posteriormente. Debo decir que esta es una audiencia, por lo que vemos, es una audiencia diversa y multidisciplinaria. Quiero aclarar que este no es un foro científico, no es academicista. Nos disculpamos por adelantado con especialistas que estamos viendo que están ahí ya conectados, conocemos a varios expertos. Les pedimos disculpas porque, y les agradecemos que nos sigan, porque partiremos desde fundamentos básicos, pues en beneficio de la mayoría y el gran público. Empezaré con el recorrido de esta tarde-noche. 3 presentaciones de 15 minutos a cargo de panelistas. Vamos a empezar con sistemas constructivos saludables, qué entender por saludables, comprender criterios para la construcción con materiales naturales. Es una presentación interesante a cargo del arquitecto Federico, a quien voy a presentar en breve. Después aprenderemos de lo que los edificios históricos nos brindan y luego el valor cultural de los oficios tradicionales, que estará a cargo de la maestra María Teresa, que también voy a presentar en breve. Ya después de estas presentaciones de 15 minutos cada una, habrá un conversatorio, preguntas del público y panel de discusión. Y ahí es donde vamos a revisar todas sus preguntas que estarán, y algunos ya mandaron por adelantado algunas preguntas. Nuevamente rogamos su paciencia, porque esta es la primera vez que hacemos un ejercicio de este tipo. Entonces, dicho lo anterior, esas premisas, les suplicamos que nos mantengamos en eso. Voy a hacer la presentación, y tengo el honor de presentar al primero de nuestros ponentes de esta noche, que nos va a hablar de sistemas constructivos saludables. Es el arquitecto Federico Humberto Barceló Azpetia, egresado de la Ibero de Santa Fe,
Ha tomado diversos cursos para abordar la complejidad del cambio global de manera holística. Su educación ha sido tanto institucional como alternativa, sobre energía solar, ecotecnologías, sustentabilidad, agroecología, turismo sustentable, arquitectura natural, ecoaldeas y un largo etcétera. Ha ejecutado sin número de proyectos sustentables, tomando en cuenta de manera integral los diferentes aspectos de la construcción y la vida de sus ocupantes. Sistema que ha utilizado COP, pacas de paja, adobe, superadobe, estructuras de bambú, madera, diseño de permacultura, etc. Ha publicado obras en los libros Proyecto 2000 y Mexican Architectures. Obtuvo mención de honor en varias ediciones del Bienal de Arquitectura Poblana. Tiene certificado de maestro permacultor por el Instituto Australiano de Permacultura. Forma parte del Coloquio de Bioconstructores de México, a quien le enviamos un saludo desde acá. Y desde 2014 vive con su familia en Granja Tequio, una casa de bioconstrucción y que es autosuficiente, y ya nos platicarás al respecto. En su despacho, Arquitecturas, diseña de manera holística espacios y sistemas únicos, saludables, bellos, ecológicos y naturales, tomando en cuenta el medio ambiente, las personas y la cultura, ofreciendo lugares con espíritu, llenos de belleza y significado, en armonía y permanencia con la naturaleza. Sin más, le doy la palabra al arquitecto Federico. Perdón por en la presentación, por favor. Muchas gracias y esperemos que esto salga muy bien, que sea de interés para todos. Mi presentación igual es global, tratando de que la gente vea que existen varias opciones que pues desgraciadamente no se ven en la universidad. De hecho, pues casi todo lo que les voy a mostrar lo aprendí fuera de la universidad, desgraciadamente. Ahorita a Granja Tequio ya llegan personas que están estudiando arquitectura sustentable y entonces creo que las cosas empiezan a cambiar. Ok, está adelantada, pero vamos a comenzar. Es que lo tengo al revés. Ok. Ahí empezamos. Ok, bueno, comenzamos. Esa es una vista aérea de Granja Tequio y esa la hice para una presentación del encuentro internacional, bueno, latinoamericano de permacultores, y ahí dice: no podemos forzar a la gente a cambiar, pero podemos crear invitaciones muy atractivas. Entonces, yo veo Granja Tequio y la veo muy atractiva. Entonces, y bueno, ahorita hablando de salud, pues hace muchísimos años, muchísimas generaciones, el hombre se ha ido alejando de la naturaleza, ¿no? Preferiría que dejaran las láminas, por favor. Y bueno, ya sería otro debate el por qué. Entonces, bueno, lo que vemos está construido con muy poco cemento. No voy a decir que no tiene cemento, pero prácticamente nada de cemento. Ahí podemos ver construcciones de madera, de superadobe, de bajareque, digo. Pero bueno, pero al mismo tiempo sembramos de manera orgánica, regenerando el suelo, ¿no? Nos hemos separado, hemos tomado muchísimo de la naturaleza y no le regresamos. Entonces, Granja Tequio produce, pero también regeneramos. O sea, tomamos de ella, pero también le vamos regresando al suelo su fertilidad. De hecho, toda esa cantidad de verde que se ve no existía hace 9 años. Y bueno, esta es una lámina de un amigo que espero que nos esté viendo en el coloquio de hace un año. Él de hecho hizo él no es arquitecto, pero hizo una presentación sobre su casa, ¿no? Y él decía: ¿por qué la variable de salud? ¿Por qué? Pues por nosotros, ¿no? Por nuestra familia, sería lo lógico, es chistoso, pero todo el mundo dice: ¿qué es lo más importante? La salud. Y toda nuestra vida va en contra de la salud. O sea, nuestra vida es tan artificial que nos hemos alejado de nuestra salud natural. Nuestro cuerpo debería estar saludable. Eso sería lo normal. Lo natural es que estemos saludables, no lo estamos. Ya sabemos lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, bueno, saludos a Miguel. Y
quise poner esta lámina al principio para ver diferentes obras hechas con materiales naturales, para los que no conocen tanto. Entonces ahí podemos ver construcciones con adobe, pisos de tierra y cal, construcciones con madera, cob, que son sistemas de tierra, superadobe, ahí se ve abajo a la izquierda, de pacas de paja. Entonces, para tener una idea general, ¿no? Son sistemas que consumen poca energía, que no nos producen tóxicos, porque las pinturas son naturales, la mayoría hechas a bases de baba de nopal y cal, y bueno, no están selladas. Está bien chistoso, pero nuestro mundo está bien loco. Estamos rodeados de cosas que no son saludables, pero no nos damos cuenta porque es lo normal, ¿no? Entonces, pero bueno, eso no fue siempre así. De unas décadas para ahorita, la locura de lo artificial se ha venido muy fuerte, pero afortunadamente todavía podemos encontrarnos en diferentes lugares obras realizadas con bajo consumo energético, que no nos producen tóxicos y aparte son muy, muy duraderas. Y quiero hablar sobre la salud desde el punto de vista de la permacultura. Rápidamente, para los que no saben qué es la permacultura es un sistema de diseño para crear cosas sustentables, y no solamente sustentables, sino regenerativas y resilientes, ¿sí? Que es lo que decía en un principio, necesitamos no solo ser sustentables, no solo mantener lo que hay, sino regenerar. O sea, si nosotros vemos en Google Earth, Google Maps, el territorio de cualquier país, vamos a ver que el área tomada por el ser humano es gigantesca, ¿no? Necesitamos comenzar a sembrar árboles, plantas perennes. Entonces, ahí podemos ver 7 pétalos de la flor de la permacultura. Un pétalo es el de ambientes construidos, pero hay el de tecnologías, hay el de educación, el de salud, el de economía, el de manejo de la tierra y el de la parte de política. Entonces, lo interesante es ver cómo desde una construcción podemos impactar en la salud, obviamente, que es el tema, pero también en las ecotecnologías que usamos, ¿no? Por ejemplo, captación de agua de lluvia, filtros de aguas grises, calentadores solares. En la parte de educación, por ejemplo, que eso van a hablar más adelante, ¿no? Esta parte de los maestros, los artesanos, la gente que es capaz de realizar algo de principio a fin, no el mundo actual en el que vivimos de obreros, ¿no? Que saben colocar una pieza, pero no pueden realizar un objeto completo, ¿no? Y la belleza es muy, muy diferente, ¿no? De algo hecho en una fábrica, algo hecho en un taller de un artesano. Entonces, igual la parte política, la manera en que nos relacionamos, la parte económica, la cooperación, el trueque, la ayuda vecinal, ¿no? Lo que todavía hay en muchas comunidades que se ayudan a hacer sus construcciones. Eso desgraciadamente cada vez hay menos, pero se puede recuperar. Y en la bioconstrucción es más fácil que lo hagamos. ¿Por qué? Porque no es tan técnica la construcción, es una arquitectura, es una construcción que lleva toda la vida haciéndose, que lo hacían gente que no eran arquitectos, pero como de generación en generación se pasaba este conocimiento, la gente lo sabía hacer, ¿no? Y no tenía que depender de pues de cosas tan tecnificadas y lejos de nuestra apropiación, ¿no? En herramientas y tecnologías nos gusta decir tecnologías apropiadas, las cuales yo conozco y puedo mejorar, ¿no? O arreglar. Entonces esa es la visión, desde mi punto de vista, ¿no? De cómo una construcción puede impactar de diferentes maneras, de manera benéfica en cada uno de los pétalos de la permacultura. Esta es una lámina de Alejandra Caballero, que posiblemente nos está viendo, espero. Y ahí viene, ¿no? O sea, pues estas construcciones nos producen enfermedades y tienen una manera de diseñarse, ¿no? Que no es natural. Podemos alargarnos muchísimo, ¿no? Pero por ejemplo, en este mundo de tantas líneas rectas, es lógico que estemos perdiendo la vista. Cuando vivíamos más en los bosques, en las selvas, era una visión fractal tan compleja que nuestros ojos tenían que estar trabajando, ejercitándose y acomodándose. Ahorita todo es así, tan plano, que hemos perdido mucho nuestra capacidad de ver.
y así podemos seguir con el resto de nuestros sentidos. Y bueno, la comida ayuda mucho a perder esta parte de la salud. Pero bueno, el tema es la construcción y ahí podemos ver varias cosas desde el punto de vista de la construcción, ¿no? La construcción obviamente se ha alejado de la naturaleza. En la naturaleza no existen las líneas rectas, por ejemplo. Dicen que si hubo un ser vivo cúbico en la historia, a haber durado muy poquito tiempo porque es la cosa más ineficiente que pueda haber. Y bueno, otra lámina de Alejandra Caballero, saludos. Alejandra Caballero es la maestra de bioconstrucción aquí en México, o una de los grandes maestros, para que no se enojen otros, que está aquí en Tlaxco, Tlaxcala. Entonces, pues bueno, el construir de esta manera es un impacto ecológico mucho menor, porque tiene menos energía integrada en los materiales. Nosotros no nos damos cuenta, pero cuando nosotros compramos cualquier material en una casa de materiales, hay muchísima energía gastada atrás en las fábricas, en el transporte, en las minas, etcétera, ¿no? Muchísimo en los hornos, y eso no lo vemos, ¿no? Entonces ya llegan con una carga energética muy, muy, muy fuerte, y luego para tener algo que es sellado, no natural, que nos enferma, etcétera. Entonces, bueno, de todas maneras esta presentación ahí va a quedar grabada, entonces no voy a leer lo que dice ahí, pero tiene muchos beneficios el diseñar y construir de otra manera, desde el punto de vista de la salud y de todos los pétalos de la permacultura. Esta lámina la puse porque ahí yo comencé, no alcanzo a ver, 1989 creo, 1999, cuando hice esta construcción. Yo no sabía de bioconstrucción, yo no sabía de permacultura, y tuve una fábrica de BTC, de bloque de tierra compactada, que los estabilizábamos con cal. Yo estaba en Querétaro, entonces minas de por allá conseguía la cal, y pues fueron mis primeros. Entonces, bueno, ahí ya estamos viendo construcciones que utilizan cal. La cal tiene un consumo energético mucho menor que el cemento, es más local. Antes había muchísimas caleras que desgraciadamente están desapareciendo, es más biorregional, y son construcciones que respiran, que no están selladas. Esa es una casa de pacas de paja, pero igual, todos los aplanados, las pinturas, los pisos, con cal. Y ahí también podemos ver la relación casa-hortalizas. Esa casa tiene captación de agua de lluvia, tiene biofiltros, usas el agua, la limpias y con esa riegas las hortalizas. Esa es otra casa de doña Esmeralda. En la casa anterior lo que quería mostrarles es algo en el campo. Ese es un fraccionamiento que, bueno, es Aras para los que son de Puebla, entonces es fraccionamiento pero medio campestre, madera y adobe, pero igual los pisos son con cal. Ahí en este caso los aplanados son de paja picada. Entonces es una casa, igual tiene captación de agua de lluvia, tiene filtros de aguas grises, tiene sus hortalizas, y esto es más urbano. Entonces lo que quiero, los escogí estos proyectos para que vean desde rural, campestre, semiurbano, y esto que es completamente urbano. Es una cafetería en Puebla que está hecha, es mixta, superadobe, madera, adobe, estructura de madera. Ahí de hecho el entortado igual es de cal, con lechada como deberían de ser las lechadas, ¿no? De cal. Ahorita le dicen un albañil echa una lechada y la echa de cemento, y esa no era la lechada. Hemos perdido esos conocimientos. Entonces, bueno, esa es en un lugar más urbano, y este es un fraccionamiento. Este es un fraccionamiento donde toda la urbanización se hizo sin cemento, con cal, para la cal, arena para la piedra, estanques que están reteniendo agua sin necesidad de cemento, sin necesidad de varillas. Y bueno, es todo un planteamiento ecológico regenerativo, donde lo primero es hacer una urbanización que infiltre el agua y sembrar árboles. Si no sembramos árboles, no nos queda mucho tiempo en este planeta. Es otra cafetería a nivel urbano con varios detalles: cob, tapial,
madera, Tadelac, el acabado del fondo es un acabado Tadelac con cal. Este es un proyecto para producción de hortalizas, ahí por eso le puse lo de la congruencia, ¿no? O sea, estamos produciendo hortaliza orgánica, remineralizada, bla, 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 pues también los edificios, abajo se ven antes de terminarlos y arriba ya se ven pintados. Entonces, es la congruencia. Como vieron en la flor de la permacultura, la cosa es tener la visión holística, ver todas las implicaciones. En este sistema no nos enseñan las cosas sin ver las implicaciones laterales de lo que hacemos. Y por eso es que uno hace una cosa porque pues, es lo que estudió, pero no ve lo que sucede alrededor de hacer las cosas de cierta manera, ¿no? Entonces, las construcciones son sanas porque lo que estamos sembrando es sano, porque la gente la queremos sana, porque el suelo que estamos generando ahí es sano, porque desgraciadamente hay mucha agricultura orgánica que no regenera el suelo. Produce cosas naturales sanas, pero cargándose la tierra, ¿no? Entonces, bueno, ahí los aplanados de cal arena, esta construcción toda de piedra, de cal arena, no es ni siquiera cerramientos de cemento ni varillas, sino la forma. Es un consumo energético mucho más bajo, un arco, que meterle ahí varillas y cemento. No lo vemos, pero ya hay que empezar a saberlo para ya no usarlo. Bueno, esto ya lo vimos, igual todo con cal arena. Y ya, son comerciales de la granja. Tenemos 2 diplomados, uno de bioconstrucción, en donde se enseñan los sistemas constructivos, pero se enseñan las instalaciones, se enseñan los acabados, el diseño de permacultura, para que la casa se relacione de manera benéfica con su exterior, para que sea productiva, pero al mismo tiempo regenere nuestro jardín. Si es que tenemos, porque desgraciadamente en este mundo mucha gente vive sin jardines. Y abajo está el diplomado de permacultura, que es el diseño más a gran escala, ¿no? Es diseñar un espacio que sea productivo, como vieron, puede ser un fraccionamiento, puede ser una granja, puede ser un centro educativo, puede ser una casa, etcétera, pero desde esta visión de tomar un espacio el cual voy a obtener recursos, pero le voy a regresar a la naturaleza lo que le estoy tomando. Y el último comercial son productos orgánicos. Entonces, aquí lo que les quiero decir es que la situación en la que nos encontramos es por ese alejamiento tan grande de la naturaleza, y es por las acciones diarias de cada uno de nosotros. Y tenemos que verlo porque si no vamos a salir de esta y vamos a seguir haciendo las cosas de la misma manera y obviamente vamos a regresar a lo mismo, ¿no? Entonces, aquí les ofrecemos nosotros productos orgánicos, pero al mismo tiempo estamos regenerando el suelo, ¿no? No es producir, aunque nos carguemos la tierra, sino producir, ofrecerles a ustedes salud, pero al mismo tiempo regresándole esa salud a la naturaleza que la tuvo, porque todo el planeta tenían una cobertura vegetal completa, menos los desiertos, y eran mucho más pequeños de los que son ahorita, ¿no? Entonces, bueno, esos son los últimos 3 comerciales y creo que ya me pasé. Muy bien, arquitecto Federico, muchísimas gracias. Nuestro reconocimiento a la labor que haces en pro del medio ambiente, la salud humana y también a la capacitación, la creación de capacidades. Quien no conozca la Granja Tecchio, pues los invitamos a que visiten a sus diplomados, sus cursos, obviamente ahora que termine la contingencia. También decir que hay preguntas de la audiencia, ojalá pregunten con todo lo que quieran. Ya para más al rato planteo una de las preguntas, preguntan en qué consiste el superadobe. Si quieren, después de las rondas de los panelistas, ahí hay una pregunta. Y bueno, también tenemos gente, tenemos más de 150 personas viendo este webinar stream online, live. Muchísimas gracias por su preferencia de nuevo. Otra vez quisiéramos decir que este no es un foro científico o academicista, este es un foro abierto al público en general para irse introduciendo en los temas de edificación saludable. Saludos hasta Colombia,
nos están viendo desde Colombia. Tierra y cal, alianza y sabiduría de vida, era una frase del arquitecto Guillermo de la Cajiga, que en paz descanse allá en Oaxaca. También queremos saludar a las personas y amigos de Yo Restauro Patrimonio que están viéndonos en este momento. Utilizan el financiamiento colectivo o crowdfunding como instrumento base para que diversas iniciativas puedan conseguir el capital necesario a partir de aportaciones de la comunidad. Entonces, saludos a los de yorestauropatrimonio.org, quien tenga interés en subir algún proyecto o bien quien tenga interés en apoyar alguno de los proyectos que están en esa plataforma. Es una plataforma social que coadyuva a la restauración del patrimonio cultural. Bueno, dicen que la casa del futuro se construyó en el siglo antepasado, utilizando técnicas tradicionales y materiales tradicionales como la cal y otros. Por lo tanto, el siguiente ponente nos va a hablar de cómo se aprende de sistemas constructivos históricos que además son vigentes. Tengo el agrado, el gusto de presentarles al maestro en arquitectura Helvin Xochitemo Cervantes. Él es licenciado en arquitectura por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene una maestría en arquitectura en conservación del patrimonio arquitectónico y urbano. También tiene el diplomado en Derecho Urbanístico Ambiental por el Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística. Es miembro del equipo de consultoría externa para la realización del análisis de las propuestas de intervención de inmuebles históricos afectados por el sismo. Fue subcoordinador del área de restauración para la rehabilitación estructural del Templo del Espíritu Santo, la Compañía de Jesús, para los que son de Puebla, y la Basílica Catedral de Puebla, afectados por el sismo de junio de 1999. Participó en la reintegración de los arcos atriales y bardas del convento franciscano de Cuautinchan. Quienes nos han visitado en la planta, seguramente también algunos han ido a Cuautinchan a conocer esta magnífica obra. Es arquitecto perito en la sección de monumentos históricos del Centro INAH Tlaxcala, de 2010 a la fecha. Es catedrático en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es catedrático, ha sido catedrático de maestría en arquitectura, en conservación del patrimonio arquitectónico y urbano, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Regional del Sureste, en Oaxaca. Expositor invitado por la Sociedad de Ingenieros Civiles Valuadores y del Colegio de Ingenieros Civiles de México para la impartición del curso Introducción a la Evaluación de Inmuebles Históricos, Datación y Manejo de Materiales y Sistemas Constructivos Históricos. Fue expositor en el taller Rescate, Transporte y Resguardo del Patrimonio Cultural y Medidas de Seguridad para tutelar el patrimonio cultural en Italia. Bueno, sin más, presento con ustedes al arquitecto Helvin. Tiene hasta 15 minutos para presentar, por favor, arquitecto. Muy amable, gracias. Bien, cuando me invitaron para participar en este foro, vi el título acerca de las edificaciones saludables y entonces aquí nos empezamos a enfocar en dos elementos. El arquitecto habló sobre la salud, la implicación que tiene las construcciones en la salud humana. Nosotros como arquitectos conservadores del patrimonio también buscamos la salud del edificio y aquí hay que empezar a diferenciar o a empezar a definir que usamos muchos términos incluso médicos para referirnos a lo que es un edificio histórico. Los materiales y sistemas constructivos son muy importantes porque son básicamente los elementos que nos van a permitir tener edificios históricos hasta nuestros días y que se diferencian de los sistemas constructivos actuales. Y entre ellos vamos a hablar específicamente de la cal, por su importancia o por la aparición constante en todos los elementos que tenemos. ¿Cuál es la importancia de los materiales y sistemas constructivos históricos? Bueno, primero comprender que un edificio histórico no funciona de la manera en que funcionan los edificios contemporáneos, que su trabajo estructural
está a base de pequeñas piezas, de una serie de pequeñas piezas que se unen y que trabajan en una congregación para poder soportar incluso deformaciones y poder regresar a su estado original, formando un conjunto. Y eso es una diferencia con respecto a los sistemas estructurales actuales. Y es lo que tenemos que entender de entrada para poder trabajar con el edificio histórico. Y entre estos materiales, la cal representa un elemento de mayor importancia porque es el material aglutinante tradicional más utilizado. Independientemente que se usaban morteros de yeso, morteros de lodo y todos los elementos adicionales, el material aglutinante más importante o más utilizado fue la cal. Hablando específicamente de los edificios que fueron construidos a partir del siglo XVI y hasta muy entrado el siglo XX. Sin embargo, debemos recordar que la cal ya era utilizada en épocas anteriores aquí en Latinoamérica por parte de las culturas prehispánicas y en otras latitudes por otro tipo de culturas, y es un material extremadamente antiguo y tradicional. ¿Qué tiene de especial la cal? Bueno, la cal que nosotros usamos, la cal utilizada en los edificios históricos, en los monumentos que hemos conocido, es una cal de piedra, una cal hidratada o apagada a partir de un proceso de inmersión, a diferencia de la cal que nosotros conocemos, la cal de bulto, que es hidratada a presión y que está diseñada, es un material bueno, pero diseñado para trabajar en combinación con el cemento actual. La cal de piedra tiene una resistencia estructural que nos puede llegar a tener hasta unos 150, 160 kilogramos sobre centímetro cuadrado, comprobados, que ya es una resistencia similar a un concreto actual. Y debemos recordar que incluso tenemos en Europa construcciones con el famoso concreto romano, hecho a base de cal con una mezcla de piedra puzolánica. Bueno, en esta tabla de materiales utilizados en construcciones desde el siglo XVI al XIX, extraída del libro de José Antonio Terán Bonilla, La construcción de las haciendas de Tlaxcala, podemos ver que de todos los materiales utilizados en los edificios históricos, solamente la arena y la cal aparecen prácticamente en todos los rubros, desde las cimentaciones, la preparación de terrenos, hasta terminar con los elementos decorativos y otro tipo de recubrimientos. Entonces, participa en prácticamente todos los procesos constructivos de un edificio histórico. Y entonces nos encontramos con que nosotros tenemos sistemas constructivos basados en la unión de pequeñas piezas que trasladan cargas unas a otras para llevarlas hasta un terreno firme y permitir que nuestro edificio se sustente. ¿Y cuál es el elemento que une normalmente a estos elementos, a estos materiales, a estas mamposterías? Normalmente es la cal de piedra, el mortero de cal, una mezcla de cal con arena y en algunos casos otros materiales. En todos los elementos tradicionales, los diferentes ejemplos de cimentaciones y de muros y de recubrimientos nos vamos a encontrar con elementos pétreos, ya sea artificiales o naturales, que están unidos a base de morteros de cal. En el caso de las cimentaciones, incluso nos vamos a encontrar en las zonas centrales, por ejemplo, de Oaxaca, en las zonas de Puebla, Tlaxcala, nos vamos a encontrar con cimentaciones que están recubiertas con cal para darle protección en contra de niveles freáticos altos y en contra de otros elementos que pueden afectar el funcionamiento de los materiales en el caso de una cimentación. Así, en estos esquemas, en este sistema constructivo normal que vamos a encontrar en un inmueble histórico de uso civil, en el cual está conformado por muros de piedra o de adobe o de ladrillo o una mezcla de los tres, un muro combinado o mixto, con cerramientos de madera, con losas que pueden ser
de viguería y terrado o de losa tipo catalán en la unión de ladrillos y en un sándwich unido por cal, nos vamos a encontrar siempre este material aglutinante. Igualmente, es importante conocer el funcionamiento de otros elementos estructurales como los cerramientos, los arcos, los cerramientos de puertas que están formados a través de aparejos de piedra, aparejos de ladrillo, en algunos casos piedra recortada para el efecto, que en ese caso se llama dovelas. Estas ilustraciones que vienen de los libros de Alfonso Waylet sobre el mantenimiento de monumentos históricos en la Ciudad de México y de Luis Torres Garibay en el análisis de los arcos, nos dan una idea de cómo funciona un edificio histórico y en la unión de todos esos materiales nos vamos a encontrar a la cal. Así, en edificios como los conventos del siglo XVI, en otros más complejos y de factura posterior, en el cual ya se manejan elementos pétreos más trabajados, o en los edificios comunes, en los edificios de uso civil que nos encontramos en las ciudades coloniales, virreinales de nuestro país, nos vamos a encontrar elementos pétreos unidos o asentados con mortero de cal arena. Otro elemento importante que vamos a encontrar en nuestro país, en los edificios históricos, es la arcilla, el barro, presente en materiales como el adobe o el ladrillo. El adobe, como se sabe, es un elemento de arcilla semiestabilizada porque lleva una cocción indirecta a través de la luz del sol, y el ladrillo, que es un elemento de arcilla completamente estabilizada a través de un horneado. Todos los elementos que tenemos aquí, por ejemplo, son muros de factura virreinal entre el siglo XVI, XVII, XIX, que están asentados con morteros de cal arena en proporciones diferentes. En el caso de los muros con adobe, básicamente tienen una mezcla con arcilla para darle un poco de más plasticidad, y en el caso del resto de los muros tienen una mezcla que normalmente se encontraba entre el 1,3, el 1,4, de acuerdo a las muestras o a las pruebas realizadas in situ. Otro de los elementos que se manejan mucho, sobre todo en zonas como Puebla y Tlaxcala, es la tapia, el manejo de lo que se podría considerar como un primer elemento prefabricado, un gran bloque de arcilla mezclada con cal y que se conformaba a través de cajones para ir armando un muro con piezas enormes. Esos muros, esos arcos, nos servían para cubiertas que son a base de bóvedas, como las que vemos aquí, bóvedas que se usaban en puentes, bóvedas que cubren templos, bóvedas que están conformadas por ladrillo, por piedra, por diferentes tipos de plementería y que tienen también determinadas afectaciones por la inserción de materiales contemporáneos posteriores. Aquí podemos ver, por ejemplo, la tremenda degradación que se presenta en una bóveda por la integración de rellenos que tienen cementos y tienen otro tipo de materiales que llevan la humedad hacia el interior. Y eso nos da otro elemento a tratar, que es el hecho de los microclimas. Los monumentos históricos llevan una carga de humedad y per se. Sin embargo, en el momento que nosotros empezamos a trabajar monumentos con edificios, con materiales contemporáneos, con materiales que son impermeables, cementos, pinturas vinílicas y otro tipo de recubrimientos, lo único que vamos a lograr es que esa humedad se acrecente y que tenga unos efectos devastadores sobre muchos tipos de materiales. Igualmente, cuando nosotros trabajamos bóvedas con un impermeabilizante que no es el adecuado para este tipo de materiales, lo que vamos a lograr es que estas bóvedas conserven la humedad al interior y la lleven hacia la parte baja. Actualmente hemos trabajado muchos edificios reintegrando desde elementos estructurales hasta aplanados y pinturas con cal apagada, cal de piedra
apagada por inmersión y reutilizada para devolverle al edificio su esplendor original y tratar de que tenga esa resistencia y ese trabajo estructural que lo caracteriza. Y se ha integrado en edificios de uso civil, en edificios de uso público, se reintegra, por ejemplo, en elementos decorativos como argamasas, que son a base de mezcla de cal y arena en proporciones muy altas, y en aplanados específicos que sirven para devolverle la solidez, la consolidación a muros incluso que trabajan como contenciones para grandes taludes. En términos generales, muy generales, porque este es un tema muy amplio, el tema de los monumentos y de sus materiales y sistemas constructivos nos podría llevar horas y podríamos hablar infinitamente sobre estos, pero creemos que como parte de una introducción, el mencionar estos y su interacción con el material que nos importa en este momento, que es la cal, es lo más importante que podemos mencionar de momento. Muchísimas gracias, arquitecto Helvin. Además, leí tu semblanza y olvidé mencionar que también el arquitecto, para quienes no saben, es coautor del manual de la cal de alta pureza en la conservación, que fue publicado en 2010 y la segunda edición hace un par de años. Ahí compartimos ese manual. También hemos, para quien no sepa, bueno, ese manual lo pueden encontrar en oxical.mx/manual. Y también hemos publicado recientemente un tesauro, que es www.oxical.mx/tesauro, que trata de, digamos, organizar algunas nomenclaturas alrededor de la cal y el patrimonio. Aprovecho para también mandar saludos al Centro de los Saberes de la Cal, el CESABE de Cal, hasta Oaxaca. Saludos para Paco Reyes y todo su equipo. Y bueno, para quienes sintonizaron esta transmisión ya entrada la emisión, debemos decir que nos vimos obligados a reunirnos físicamente los panelistas y un servidor para garantizar el streaming, que en esta época de contingencia pues está fallando en muchos lugares. Entonces, para poderles servir mejor, estamos transmitiendo desde estas instalaciones en Puebla, la ciudad de Puebla, con la debida sana distancia. Hace ratito el arquitecto Federico mencionó a Miguel Zacarías de Casa Cuescomate, de quien yo aprendí que no hay uno que sabe y uno que no sabe, sino dos que saben distinto. Entonces, estamos recibiendo sus preguntas, las vamos a ir canalizando para que en la sesión de conversatorio, en la sesión de preguntas y respuestas, podamos atenderlas la mayor parte. Ahorita hay más de 200 personas viéndonos entre Zoom y Facebook Live, entonces a lo mejor no va a ser tan fácil responder todas, pero vamos a hacer el intento por aprovechar el tiempo. Seguimos con nuestra tercera y última panelista de esta tarde. Tengo el honor y el agradecimiento de su presencia de la maestra María Teresa Cordero Arce, poblana, arquitecta por la UPAEP, maestra en restauración de sitios y monumentos por la Universidad de Guanajuato, con tesis laureada, profesional certificada y actualmente doctorante en administración pública. Su trabajo fundamenta políticas de uso, conservación y búsqueda de recursos para los bienes patrimoniales. En la actualidad desarrolla su labor profesional en la Dirección de Conservación de la Arquidiócesis de Puebla. Docente por más de 20 años en diversas universidades del país a nivel licenciatura y maestría. Ha emprendido ciclos de conferencias, congresos nacionales, internacionales y exposiciones de arte. Ha participado con diversos artículos indexados y publicaciones dedicadas al patrimonio, entre las que destacan la antigua Catedral de Puebla, Inventario de Arte Religioso Sismos 2017, Tesoro Vivo, Patios de los Azulejos, lectura de un espacio, que por cierto agradecemos porque ahí consumieron cal de Oxical en su momento, los vitrales de la Iglesia Basílica Catedral de Puebla, la rendición y análisis de la obra de Hugo Lich, Calles de Puebla,
y la Guía de Restauración de Bienes Inmuebles. Estas últimas publicaciones ganadoras como mejores libros e investigación en 2 ediciones de la Bienal de Arquitectura. Reconocida en 2 ocasiones con el Premio a la Conservación otorgado por el Gobierno de Guanajuato y distinguida con la Insignia Nacional de Cuba por su aportación en el cuidado del patrimonio. Ha recibido distinciones en el mismo rubro por la AIAM y el CAPAC. Y en el 2019 ha sido nombrada como miembro de número de la Academia Nacional de Arquitectura. La arquitecta Cordero ha tenido la oportunidad de ser representante del patrimonio monumental poblano en foros nacionales e internacionales, entre los que se mencionarán España, Chile, Guatemala, Cuba, Perú y Colombia, desde donde nos están mirando en este momento. Sin más, los dejo por 15 minutos con la maestra María Teresa Cordero Arce. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias a mis compañeros panelistas y sobre todo a Auxical por darnos la oportunidad de poder estar platicando aquí con ustedes. Definitivamente, si vamos a hablar de edificios saludables, tenemos que hablar del valor de la mano de obra. Esta mano de obra que viene inmersa en muchos de los oficios que actualmente ya están en pérdida y que es muy importante su rescate. Como lo hemos estado escuchando con mis compañeros panelistas, hemos estado hablando precisamente de estos sistemas constructivos, pero ¿quién ejecuta estos sistemas constructivos? ¿Quién los aplica en esta edificación? Necesariamente se necesita una mano de obra calificada que conozca los materiales, sus usos, su aplicación, las herramientas de apoyo para poderlos aplicar. En una palabra, ser un alarife, esta palabra árabe que significa experto y que es súper importante traerla nuevamente a nuestros días para la ejecución de la obra. Les estoy compartiendo en esta imagen un plano de Puebla de finales del siglo XVII, hecho por Cristóbal de Guadalajara, en donde en los círculos azules pueden ver los lugares de abasto de la cal. Era un material muy importante, de hecho hacia el norte, junto al círculo naranja que nos delimita el espacio del abasto de la arcilla, está en Chanenetla un abasto importante de cal, y hacia lo que es Cholula, por el Puente de México, tenemos 3 círculos en donde también se abastecía la ciudad para su construcción. Bien. Aquí en México tenemos una herencia importante en el aspecto en este aspecto, en los oficios, y todo esto viene narrado en diferentes crónicas, unas referenciadas con Fray Juan de Torquemada en la monarquía indiana y otra por Fray Bernardino de Sahagún en Historia General de las Indias, y pues sin olvidar el Códice Florentino, que es uno de los documentos más importantes en donde podemos consultar qué sucedía con los oficios al principio de la colonia, del virreinato aquí en México. Estos documentos referencian múltiples ejemplos de los oficios antiguos. Albañiles, herreros, carpinteros, canteros. Estos últimos, citando a Fray de Torquemada, los describe así: era una persona esencial, buen oficial, hábil, recio, ligero y diestro en el labrar y trazar. Únicamente le faltaba decir que fuera muy guapo. De esta manera narra y describe cada oficio y da fe de la importancia de lo que constituían dentro de una obra en la Nueva España y sobre todo la maestría con la que eran ejecutados. Todos estos oficios son parte de nuestro patrimonio definitivamente. Han pasado de generación en generación y al igual que los sistemas constructivos tradicionales que hemos platicado sobre ellos en este foro, son muy importantes para la intervención de nuestro patrimonio y la creación del mismo. Junto con la música, nuestra cocina, nuestros bordados, las fiestas y tradiciones, son bienes culturales
que nos hacen un Estado, un país muy importante, con fundamento y, por qué no decirlo, muy pretenciosos de lo que somos. Definitivamente llegar a este punto es algo que nos llena de orgullo, ya que muy contrario a lo que ahora se piensa, no hay cultura sin conocimiento. Y el conocimiento cuesta, y definitivamente no estoy hablando de la parte económica, que también suma, sino es esfuerzo, tiempo, interés, talento y aprecio por lo que hacemos. Hablando de nuestro patrimonio, ya sea tangible o intangible, o también natural, que México es un lugar precioso en este aspecto, apoyados en la premisa del doctor Chanfón Olmos, quien comenta que es necesario conocer para poder valorar y con ello preservar. Por lo tanto, con esta frase está delimitando que la apropiación del patrimonio es la primera etapa para su conservación. En la ciudad de Puebla, con un patrimonio cercano a los 3,700 edificios catalogados, presumimos de una ciudad llena de estilo, con un número muy amplio y sobre todo con una calidad hermosa en sus monumentos representativos. Podemos hablar en Puebla desde el estilo barroco, pasando por el Art Deco, el Art Nouveau, y llegamos a nuestra época contemporánea, y también en esta época encontramos inmuebles muy importantes que no dudo en las generaciones que siguen tendrán un reconocimiento especial. Me estoy refiriendo a la ciudad de Puebla, pero también mi compañero panelista está hablando sobre una arquitectura natural que tiene un valor importantísimo. Desafortunadamente, en la ciudad como tal no hay un ejemplo que pueda estar representado y que valdría la pena integrarlo. Un núcleo de segregación que ampliara este tipo de arquitectura en nuestra ciudad. La ignorancia y las buenas intenciones, sin conocimiento, aplicadas en nuestra cultura y patrimonio, siempre han tenido resultados nefastos. Por ello, la importancia de la preparación de las nuevas generaciones en el cuidado y la preservación de los bienes culturales. A la manera de los gremios antiguos, la formación de los constructores, carpinteros, canteros, herreros y ahora restauradores y conservadores debe ser mixta, saliendo de un escritorio para aplicar la teoría y la metodología aprendida en la obra, bajo la supervisión de un profesional que compartirá su experiencia en el campo laboral. Aprender haciendo es una manera única y necesaria en este campo. Nosotros coloquialmente en nuestra labor de restauradores, de conservadores, decimos que no hay peor situación que encontrarnos a un colega que es de escritorio. Y también es muy peligroso encontrar a un colega arquitecto que no tiene las bases metodológicas y teóricas de la restauración. Es por eso que afirmo y respaldo que nuestra preparación debe de ser mixta, tanto en la obra como en la teoría y la metodología. Para ello es importante crear y realizar campañas de difusión, haciendo saber las bondades de la enseñanza y aprendizaje de un oficio tradicional, dirigido a la conservación, reforzando con ello nuestro patrimonio cultural intangible, preservando los monumentos y sitios de valor. Con ello, crearemos una base de mano de obra especializada que está comprometida con su patrimonio y está ávida de crear bienes, donde el sello de su mano de obra calificada podrá darle una vida digna a través del cobro bien remunerado de su trabajo. Constituir un eslabón dentro de su comunidad para crear su propia empresa, donde fungirá como la primera pieza de una reacción en cadena hacia la mejora de su contexto y sociedad. Por último, ninguna crisis económica, social, de pandemia, justifica la ignorancia.
Apostemos por el conocimiento, de ahí las bondades de la decisión asertiva, del trabajo, de la cultura, de la educación, del bienestar y el cuidado y creación de patrimonio. ¿Recuerdan lo que comentaba Fray Juan de Torquemada acerca de los canteros? Él decía, esenciales, hábiles, recios, ligeros, diestros y de buen juicio. Pues eso es México, señores. México definitivamente es talento. Muchas gracias. Qué amable, maestra. Pues estamos muy a tiempo de empezar a conversar. Este es un conversatorio, la idea es que conversemos entre nosotros y también con la audiencia que nos sigue, que rebasan los 200 en línea. Entonces tenemos pues poco menos de media hora para esto. Hay preguntas muy interesantes entre la audiencia. La temática de hoy es edificaciones saludables en el aspecto social, por ejemplo, que los usuarios no vivan en hacinamiento cuando muchas personas están en el mismo espacio. Esto tiene que ver con la configuración del partido arquitectónico, o por ejemplo en el aspecto físico, que no acumula humedad. La humedad es causa de patologías al edificio y a los usuarios. Esto tiene que ver con el tipo de materiales que se ocupan, con el sistema, con la ventilación, la iluminación adecuada. En el aspecto ambiental, una vivienda saludable debe ser lo más autosuficiente energéticamente y que los materiales para su edificación dejen la mínima huella ecológica posible, etcétera. Hay algunas preguntas, voy a empezar con el arquitecto Federico, preguntas de la audiencia. Hay una que dice que en qué consiste el superadobe. Bueno, gracias. Bueno, el superadobe, usé esa palabra porque es en donde si ustedes buscan en Google y buscan superadobe es lo que van a encontrar, porque no, ni es super ni es adobe, es realmente sacos de tierra compactada, sería como una especie de tapia, pero bueno, así le puso Nader Khalili, que fue el que lo desarrolló, entonces por eso usé esa palabra. Entonces, bueno, el sistema es un sistema nuevo, una técnica nueva, pero que toma pues mucho de lo de antes. De hecho, es acercarnos al trazo de una curva catenaria, a una bóveda nubiana, una cúpula más bien nubiana, que lo que hace es que el peso lo pase a compresión, de manera que algo que no puede, o sea, la tierra es algo que difícilmente con ella podemos hacer un techo, pero por la forma, con tierra y cal, hay quienes usan cemento, yo no, podemos tener un techo. Y eso es ¿por qué? Por la forma, porque son dos, termina haciéndose una curva catenaria. La curva catenaria es la curva de la Sagrada Familia, por ejemplo, ¿no? En Barcelona. Entonces, bueno, ahí está. Creo que no se estaba viendo, pero bueno, lo que hizo Nader Khalili fue simplificar la curva catenaria, que no es fácil de trazar. Entonces, él con dos arcos forma algo muy cercano a una curva catenaria, y entonces lo que hace es eso, que el peso se vaya transmitiendo a lo largo del muro, y entonces con el mismo sistema tengo cimiento, muro y techo, ¿no? Que eso es difícil, pero el nombre comercial es superadobe, pero es más bien sacos de tierra compactada. Gracias, arquitecto Federico. Una pregunta para el arquitecto Geli. La hace Jorge González, que apreciamos su participación. Dice, ¿qué tipo de cal empleas para los diferentes procesos constructivos? Bueno, nosotros para la recuperación de un inmueble histórico, para el trabajo en inmuebles históricos trabajamos con la cal de alta pureza, la misma cal que se utiliza para el trabajo con el nixtamal, la cal de grado alimenticio, cal de piedra que se lleva a la obra y se apaga en el lugar en artesas para garantizar que nosotros tengamos un nivel adecuado de hidratación y un nivel adecuado de resistencia. No usamos normalmente cales ni químicas ni la cal hidratada comercial.
Cuando nos referimos a las cales químicas, estoy hablando de aquellas que son utilizadas para procesos industriales, aquellas que son usadas como floculantes para procesos de siderurgia, o que son utilizadas para otros procesos industriales, pero no son para construcción. Ese tipo de cal nos dan una rigidez extrema. Y la cal hidratada normal y la cal de bulto está diseñada para trabajar con cemento, entonces no tiene resistencia y normalmente es uno de los factores que nos ha llevado a que la gente piense que la cal no es un buen material, porque está usando una cal que no es la adecuada o no es la que se usaba en el edificio histórico. Entonces volvemos a lo mismo, usamos cal de piedra similar a la que se usa para el consumo alimenticio o para la preparación de lo que es el nixtamal, que es la cal tradicional. Gracias, arquitecto. Para Maritere, bueno, debo decir que yo soy testigo de una incansable lucha que dio Maritere por los oficios que lo ha dado. Eso es, no tengo duda. Yo puedo platicar una experiencia, para no hablar de Puebla, de Chiapas, donde después del sismo del 17, a los días de la tragedia del 7 de septiembre, fuimos a visitar San Cristóbal de las Casas y la zona, aquella zona, y notamos que quienes hicieron frente en gran medida a estas situaciones de emergencia, técnicamente fueron exalumnos de la Escuela Taller de Chiapas. Aún que ya no existía, triste y desafortunadamente ya no existía la Escuela Taller de Chiapas, pero sí estaban los exalumnos y son pues técnicos en oficios y ellos hicieron frente a la situación de emergencia, por supuesto junto con las instituciones. Entonces, una de las preguntas que surge aquí en el foro es ¿dónde certifican la mano de obra? ¿Dónde certifican la mano de obra o cómo funciona esa parte, arquitecto? Bueno, estabas comentando sobre las escuelas taller. Las escuelas taller es un proyecto que ya inició hace ya un buen número de años. En los años 80 inicia en España y en el año 2001 llega aquí a Puebla, se empieza a trabajar con la primera generación y es hasta el año 2012 cuando los jóvenes empiezan a tener esta certificación que comentas. Conjuntamente con el ICATEP se hace estos exámenes al final de 2 años de preparación de los jóvenes y logran tener un grado académico como técnicos en restauración, dependiendo del oficio que hayan estudiado, ya sea carpintería, herrería, construcción. Estos oficios que ya lo comentábamos, pues ya están en desuso, pero que precisamente cuando se logra ver su valor real dentro de una obra, es cuando los empiezan a valorar. Estos jóvenes que me comentas que pues tuvieron mucho que ver en el rescate de San Cristóbal de las Casas, bueno, te voy a decir también que aquí en Puebla, esta escuela tuvo mucho que ver en el rescate de muchos de los templos que se encontraban en la ciudad. Así que es un proyecto que creo vale la pena y que hay que continuar con él. Muy bien, enhorabuena, vamos a seguir atentos a eso y que ojalá se replique este modelo de éxito en otras latitudes. Nos preguntan bastantes personas si se pueden usar, arquitecto Federico, materiales tradicionales, incluida la cal, en construcciones contemporáneas y particularmente hablan sobre todo en techos y acabados de cal, acabados interiores, en construcción contemporánea. Bueno, igual la pregunta fue de alguien que entró tarde a las presentaciones, porque de hecho yo lo que intenté fue eso, mostrar construcciones en zonas rurales, digamos, en semirurales y urbanas, ¿no? Entonces, pues he realizado obras con colindancias, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dentro de la traza urbana, entonces claro que sí es posible y pues bueno, pues todo el centro histórico está realizado de esa manera. Digo, pues son obras que se hicieron hace mucho tiempo, pero de igual manera se podrían seguir haciendo ahorita, ¿no? O sea, el impacto ambiental de esas construcciones es mucho menor a las de ahorita, ¿no? Entonces, más bien la pregunta debería ser ¿por qué dejamos de hacer las cosas de cierta manera y por qué ahora las estamos haciendo de otra, ¿no? Y entonces yo creo que ahí está la respuesta,
o más bien ahí se evidencia el por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? O sea, lo que está pasando es lógico por nuestra forma de vivir, por nuestros paradigmas que nos rigen, no es ilógico, ¿no? Cuando vemos que el Amazonas se quema, que Australia se quema, pues es lógico, ¿no? ¿Cuánto petróleo quemamos, cuánto que estamos quemando todos los días para sostener este sistema de un derroche energético gigantesco, ¿no? Entonces es lógico que por ahí salga una chispita y que queme algo más, ¿no? Si estuviéramos haciendo las cosas de otra manera, desde una visión de regeneración, de bajo impacto ambiental, pues las noticias deberían ser otras. Mira cómo creció ahora el Amazonas, ¿no? Pero lo lógico, por lo que comemos, por lo que usamos, por lo como construimos, es que el Amazonas se acabe, ¿no? Entonces mejor que por ahí vaya la reflexión, ¿no? Gracias, Federico. Están llegando varias preguntas, estamos tratando de sintetizar. Les agradecemos muchísimo, digamos, todo este interés que se muestra en este momento. Hay alguna cosa más técnica, pero yo sí me atrevo con el arquitecto Helvin a preguntar. Esta pregunta dice, ¿en qué forma se impermeabilizan las bóvedas en edificaciones históricas? Bueno, esa es una pregunta que es técnica, pero en términos generales tiene una respuesta simple. El impermeabilizante que se utilizaba normalmente era el impermeabilizante a base de alumbre y jabón, una mezcla en capas periódicas de alumbre, de este material que es muy simple, material mineral, y jabón normal, jabón de lejía, ¿sí?, que se utilizaba para dar primero una capa selladora y después una capa que permitiera el traslado del agua pluvial hacia los laterales de las bóvedas. Normalmente las bóvedas tenían diferentes acabados, podemos encontrarnos bóvedas que tienen básicamente la plementería de piedra y encima un entortado a base de cal arena, que también tenía un acabado normalmente con una especie de enlucido que servía básicamente para sellar todos los poros y evitar la entrada del agua. En templos mucho más elaborados nos vamos a encontrar con un recubrimiento a base de ladrillo, en el cual las juntas van a base de cal y puede llevar encima un enlucido y después el impermeabilizante, o básicamente el impermeabilizante sobre ese enladrillado. Pero el impermeabilizante normal era de alumbre y jabón. La problemática de la que yo hablaba es cuando empezamos a poner impermeabilizantes contemporáneos a base de llanta reciclada, a base de membranas que van traslapadas y encima de la bóveda, porque eso lo único que logra es que en el momento que penetra la humedad se concentre y vaya hacia el núcleo y por fuerza de gravedad salga por la parte inferior de la bóveda y entonces tengamos otro tipo de problemáticas. Muy bien, gracias, arquitecto. Debo decir que en este panel yo soy el único que no es arquitecto y soy ingeniero industrial. Nosotros somos fabricantes, nosotros fabricamos una cal de alta pureza de la forma tradicional y digamos, se distingue nuestra cal de una cal común, de una cal de albañilería, de una cal que todo el mundo conoce porque va en bolsa de papel y en polvito blanco, porque la nuestra viene en piedra y luego también viene en pasta. Ya hacemos el proceso de apagado y la dejamos reposar para suministrar lista para usarse. Entonces, sí hay diferencias fundamentales porque están preguntando esto también, entre una cal, digamos, de alta pureza y una cal común. Para eso tenemos el manual también, ahí lo pueden también encontrar en www.oxical.mx/manual para ahondar en esto y podemos platicar más veces. De hecho, parte de nuestro quehacer es difundir los saberes de la cal con aliados, ya mencioné algunos, y también hacer talleres prácticos. Ahí hemos coincidido en la necesidad de formación de maestros. A veces, aunque se convenza el arquitecto que lleva la obra, el supervisor, la autoridad, si los maestros en obra no están capacitados o convencidos de este paradigma de materiales tradicionales, puede haber pues digamos, un problema. No sé si puedas ahondar en eso, maestra. Pues Mario, ya lo comentábamos, es lo importante de la preparación de las personas que deben de estar en obra. Aquí hay una bifurcación, la arquitectura contemporánea, que ya lo han platicado,
así también la arquitectura en los monumentos de nuestra ciudad, de otras ciudades, del siglo XVI al XIX. Y es por ello que cuando la gente conoce las bondades de estos materiales, no dudan en usarlos. Un tanto más complicado porque ahora todo se nos da mucho más fácil, ¿no? Viene en un sobrecito, lo volteas, le echas agua y bueno, ya tienes la mezcla perfecta para hacer las cosas. Pero, ¿qué está sucediendo? Lo dejo como reflexión. La cal, los edificios con cal, hechos con cal, llevan 400 años. Y han pasado temblores, terremotos, en el número de situaciones y siguen de pie. Más de uno, no lo dudo, tiene una casa contemporánea que en el último sismo fuerte del 2019 ya tiene las fisuras, las grietas y ya no sabe qué hacer. Lo dejo como reflexión y creo que es el momento de voltear a ver estos materiales muy nobles y que nos ofrecen grandes cualidades para la construcción. Muchas gracias. Siguen llegando las preguntas, estamos aquí batallando para poder tratar de atender a todas. Insisto, si no nos diera tiempo hoy de atender a todas las preguntas, lo que haríamos es después contestarlas a posteriori. No obstante, hay algo que piden, que es la experiencia, bueno, y sabemos que tú la tuviste, la experiencia después del sismo para recuperación de viviendas tradicionales. Desafortunadamente, tanto en Puebla, en el estado de Puebla, como en otros estados como Oaxaca, Chiapas y otros, lo que sucedió es, después del sismo, una tragedia cultural, porque hubo una demolición descomunal de vivienda tradicional que era perfectamente rescatable. Y bueno, aquí el arquitecto Federico estuvo muy de cerca en esos intentos de rescatar algo. Si quieres compartirnos, por favor. Bueno, sí, pues igual recapitulando varias cosas que ya se han dicho, pues uno de los problemas más grandes que yo vi pues fueron las impermeabilizaciones, ¿no? El mezclar materiales, yo creo que todos aquí lo vieron, ¿no? Pero obviamente las personas que hicieron esas adecuaciones, cambios de materiales, pues no lo veían así, se nos vienen materiales nuevos y simplemente porque son nuevos creemos que son mejores, ¿no? Y pues no es así. Entonces lo que yo más vi fue la mezcla de sistemas constructivos antiguos con nuevos, sobre todo las impermeabilizaciones desastrosas. Y la otra parte que fue muy triste, de hecho fue muy difícil para mí personalmente, es el ver pues este cambio de cultura en la gente, ¿no? Es fuerte decir que la mayoría, pero posiblemente ya no tienen el amor, ya no tienen el apego por esas construcciones, a pesar de que claramente la gente se da cuenta que son mejores. O sea, se dan cuenta, o sea, porque aparte aquí en la Mixteca poblana, o sea, te das cuenta, o sea, una casa de block con lámina, con una casa de adobe con teja, o sea, el cambio de clima dentro es imposible de no darse cuenta y la gente lo sabe, pero ha perdido el amor, ¿no? Desgraciadamente, de alguna manera el sistema ha logrado su cometido, ¿no? De que vayamos perdiendo ese apego a lo histórico, a nuestra cultura, a nuestro lugar. Digo, obviamente, tantísima gente que ya no está jóvenes en sus pueblos y demás, entonces, bueno, ahí hay un problema muy fuerte cultural. Entonces, digo, a mí me gusta platicar todo esto porque obviamente la cal tiene un lugar en esas edificaciones, pero el problema es general, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue muy triste, muy fuerte. A pesar de ello, mucha gente sí quiso rescatar, recuperar, y esa fue la parte bonita, ¿no? Digamos, el que la gente se acordara cuál era el pasto que utilizaba para el adobe, dónde estaban las minas, ¿no? O sea, este plano que mostraste ahorita de las cales cercanas, o sea, eso es lo regional, o el chile en nogada, ¿no? O sea, poder ser feliz con lo que está cerca de ti, ¿no? No tener que andar trayendo del otro lado del océano para comer, ¿no? Pero bueno, siempre me salgo
de tema, pero el caso es que eso fue lo padre, volver a recuperar conocimientos, gente que se acercaba, que recordaba cómo se construía el adobe, dónde estaban los materiales y demás, y darse cuenta que ahí tenían las cosas, el bambú en esa zona, a pesar de ser mixteca seca, hay bambú, y eso fue lo mejor, y pues bueno, pudimos ahí hacer trabajo, no el que quisiéramos, ¿no? Porque era algo más personal lo que estábamos realizando y sin apoyo de ninguna institución, pero sí se logró hacer algunas cosas y fue completamente rescatar el sistema, el tamaño, las formas, etcétera, del lugar. Muy bien, pues nuestro reconocimiento a nombre de Oxical por esa labor, la vimos de cerca, y la de ustedes también, y muchos de los que están viéndonos ahorita también, yo sé que después del sismo se han abocado a tratar de rescatar el patrimonio. Ahora, arquitecto Helvin, preguntan consecuencias de usar, o sea, consecuencias, digamos, arquitectónicas de usar materiales no compatibles, digamos, en los inmuebles. Bueno, es que depende en qué vayamos a usar los materiales no compatibles. Normalmente a la gente le preocupa, en el caso del inmueble histórico, la parte estructural. Normalmente se va por el lado de la estructura y piensa que un edificio que no tiene castillos, cadenas, traves, ese tipo de refuerzos que nosotros vemos en las construcciones contemporáneas, es un edificio que no va a resistir. Y retomando un poco lo que decía la maestra Cordero, efectivamente es un edificio que probablemente ya tiene 300 años y que con un buen mantenimiento va a llevarse otros 300 años sin problema. Pero que en el momento que nosotros tratamos de insertarle, por ejemplo, una cadena, un castillo, lo que estamos haciendo es insertarle un cuchillo. Estamos trabajando con un elemento extremadamente rígido y de una sola pieza, en un sistema que está conformado por múltiples piezas para poder trabajar y para poder moverse con cierta elasticidad. ¿Qué sucede con esto? Nosotros llegamos, integramos un concreto y ese concreto lo que va a hacer es destruir el material que está a los lados. En un asentamiento, en un trabajo sísmico, en cualquier otro traslado de cargas, puede llegar a destruir lo que era el monumento histórico y quedarse únicamente con el material contemporáneo. Eso en cuanto a estructura. Pero existen otras afectaciones. Si nosotros ponemos una pintura vinílica, que como también lo dijo la maestra, es muy fácil porque llegamos con un bote, lo abrimos, sacamos nuestra brocha y empezamos a pintar y con una sola pasada tenemos el color. Sí, pero estamos colocando una capa impermeable que va a hacer que la humedad se concentre en el muro y que en un momento dado nos puede llegar a fallar, nos puede llegar a tener afectaciones estructurales por el hecho de que la humedad se quede dentro. Lo que hablábamos de los impermeabilizantes, lo que hablábamos de otro tipo de materiales como los mármoles, como las cerámicas actuales, que también representan capas impermeables y que afectan al edificio. Aquí debemos recordar que el edificio es muy orgánico y que necesita respirar. Entonces, la mayoría de las inserciones de materiales son inserciones que no lo dejan respirar, que hacen que la humedad se concentre o, en caso contrario, son inserciones que hacen que la estructura pueda fallar. Entonces, sí hay varias afectaciones que se tendría que analizar puntualmente por cada intervención. Muy bien. Pues estamos agotándonos de tiempo. Ya nada más va a hacer una última pregunta a cada quien. Aquí llegó una muy interesante, dice para la maestra Cordero Arce, ¿cómo abatir la ignorancia sobre patrimonio social y cultural? Ay, creo que es la más difícil de todas, pero por experiencia déjenme decirles que hay una palabra mágica: difusión. Entre más gente conozca precisamente nuestro patrimonio, su importancia, quién lo creó, cómo nosotros podemos ser parte de ese patrimonio, hablando de la apropiación, creo que vamos a ir eliminando esta palabra tan odiosa en muchos aspectos, no nada más en el patrimonio, que es la ignorancia. Ahorita tenemos el tiempo, tenemos el espacio de estar en nuestras casas, podemos tomar un libro del tema que nos guste y con eso abonar a conocer un poco más, ¿no? Yo les diría, pónganse a leer un poco sobre la arquitectura orgánica, pónganse a leer un poco sobre los oficios, sobre nuestros monumentos, pues
soy arquitecta al fin, pero hay muchos temas que abonan a ser parte de nuestro patrimonio. Simplemente el sentarnos ahora con nuestros hijos, con nuestros abuelos y escuchar historias, eso es parte de nuestro patrimonio oral. Así que parece que no estamos haciendo nada, pero todos podemos hacer algo importante por nuestro país. Gracias, maestra. Estamos recibiendo, además de preguntas, muchas felicitaciones para el panel, muy merecidas. Y gracias a todos los que están participando desde sus lugares. Como dijimos desde el principio, nos tuvimos que reunir físicamente guardando la distancia, pues porque el streaming no era una garantía, salvo que nos reuniéramos en un lugar como este que nos garantizó 100 megas de subida. Bueno, una pregunta para el arquitecto Federico. Preguntan sobre las mallas de gallinero en adobe. ¿Qué opinas? No, jamás las he usado, entonces no sé. No tiene, estamos aquí muy serios, pero podría decir unas cosas. No, ¿para qué? No es necesario. Otra vez me voy a salir del tema, pero en nuestra educación es de hacer algo más. Desgraciadamente no tenemos la claridad de resolver las cosas antes. Y eso es típico, tratar de, ¿y si le ponemos? ¿Y si luego le hacemos? ¿Y si ahora le hago el no sé qué? ¿No? Pero lo chistoso es que esa es nuestra educación. Nuestra educación es de hacer algo más. Tenemos un problema de drenaje. ¿Qué hago? Ahora una planta de tratamiento. Uy, pero ahora tienes lodos. Pues ahora hay que llevarlo hasta no sé dónde. No sé si sepan, pero todas las semanas sale un camión lleno de lodos de Manhattan bueno, no son municipios de Texas, ¿no? Para sacar, porque como son muy limpios en Nueva York, tienen todo con plantas de tratamiento, ¿no? Pero eso no es resolver el problema, y ahí lo están amontonando, eso no es resolver el problema. Tienes aguas grises y luego ¿qué haces? Pues las regresas al río o sea, no sabemos resolver las cosas antes, no sabemos, en permacultura se dice no veas problemas, ve soluciones, ¿sí? Entonces hay que darle la vuelta y tratar, o sea, para adelante se pueden hacer muchas cosas, se le pueden añadir todo lo que quieran, pero la naturaleza siempre resuelve las cosas con la menor cantidad de energía. Y por eso es el verdadero sistema sustentable. Y por eso la permacultura trata de imitar a la naturaleza. Pregunta para el arquitecto Helvi. Dicen, ¿cuál es el mayor reto ahorita que enfrenta, digamos, el esfuerzo por la restauración del patrimonio a partir de los sismos? ¿Cuál sería el principal reto? Es una buena pregunta. Se tiene que trabajar mucho sobre infinidad de edificios que todavía falta por intervenir, pero creo que el reto principal, el reto fundamental es el concientizar a los usuarios, a los propietarios de esos inmuebles, para que una vez que se vayan terminando las intervenciones, se continúe con un mantenimiento. Podemos decir que una buena cantidad de las afectaciones que hubo en edificios históricos en el sismo de 2017 o en los sismos de 2017 derivaron de entrada de un deterioro en los materiales por faltas de mantenimiento, por humedad, por concentración de otro tipo de materiales, por presencia de vegetación, por elementos de ese tipo. Entonces, lo que necesitamos ahora, y es verdaderamente un reto, es el concientizar, el crear una cultura del mantenimiento. Es complicado porque mis compañeros no me dejarán mentir, incluso los arquitectos en nuestros domicilios, en nuestras casas, a veces dejamos ese proceso de mantenimiento cayendo un poco en este decir, o en esta facilidad de que nos vienen a los materiales actuales. Entonces, si tenemos un impermeabilizante que dice que tiene 10 años de garantía, pues esperamos 10 años, aunque a los 8 años nos empieza a caer una gotera y entonces corremos, no hacemos un mantenimiento. Entonces, lo que necesitamos es generar verdaderamente una cultura del mantenimiento para que estos edificios se mantengan, estas estructuras trabajen y no tengamos tanto problema a posteriori. Creo que eso sería el verdadero reto, un reto a largo plazo. Ya no un reto tan a corto plazo, porque quizá eso ya está
en vías de superarse, pero un reto a largo plazo para poder seguir manteniendo estos edificios. Un último comentario, maestra, a tu nombre y a nombre de los panelistas, para ir cerrando. Pues muchas gracias. Que no hay que confundir lo que significa la arquitectura contemporánea, que en donde no se puede usar los materiales tradicionales. Los materiales tradicionales, como ya lo vimos aquí en este panel, están desde mucho tiempo atrás. Usémoslo, practiquemos con ellos en nuestra arquitectura contemporánea y podemos encontrar seguramente excelentes resultados. La cosa es que nos atrevamos a usarlos y respaldando un poco lo que dijo el arquitecto Helbing, respetemos también nuestro patrimonio. Cuando nos toca intervenir un edificio, respetemos los materiales, respetemos al arquitecto que lo creó y hagamos esa reinterpretación de los elementos para poderlos integrar en ese monumento, pero sin que deje de ser lo que fue. Esa sería mi reflexión, agradeciendo a Oxical, a Mario, el poder estar con ustedes. Muchas gracias. Pues gracias a los tres, el tiempo se nos está acabando. Yo quiero concluir diciendo que una vivienda saludable es aquella que tiene las características para el desarrollo de nuestra vida muy similares a las del entorno natural. Y bueno, para cerrar, desafortunadamente el tiempo nos limita y debemos concluir. Por respeto tuvimos que ser estrictos con el tiempo, son 90 minutos. Me disculpo, pues no pudimos hacer mención de todas las preguntas, ni tampoco mencionar a los asistentes, que fueron bastantes, ahora sí que centenares. Pero bueno, vamos a estar en contacto a partir de esto y continuar con los que ya teníamos contacto. Muchas gracias. Hemos recibido todos sus comentarios, preguntas y aportaciones. Buscaremos responder. Esto, insisto, no fue un foro científico ni academicista. Hemos partido desde fundamentos básicos para beneficio de todo el público. Agradecemos a los panelistas. Muchísimas gracias por participar. Ha sido un placer compartir con ustedes esta mesa. Agradecemos muchísimo a toda la audiencia. Reconocimiento para la producción de este lugar que nos hospeda, a Óscar Daniel Ceballos y a su equipo, al coach José Ángel Arán Escalona, que nos ayudó con el Zoom y todo esto, muchas gracias, a Nilú, por supuesto, y a todo el equipo de Oxical que hizo posible este evento. Para más informes, pues favor de visitar nuestra página oxical.mx. En breve podrán ver esta presentación también en Facebook, íntegra, o por pedazos, no sé todavía. Estaremos atentos para el próximo evento, ojalá nos puedan acompañar. Quizá va a ser más técnico, algunas preguntas técnicas se quedaron sin contestar y quizá con esas preguntas que están ahí podemos organizar algo más específico. A nombre de Oxical, les deseamos mucha salud y para concluir, como decía don Manuel, si nos olvidamos del bien común, lo único que queda es el bien particular. O sea que no nos olvidemos del bien común. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.